Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report, edición especial Acción de Gracias. Todos los años este programa rompe alguna que otra familia. Voy a explicarles por qué. En Acción de Gracias las familias se sientan alrededor de un gran pavo y de un pastel de calabaza y al principio todo va bien. Hasta que alguien dice que ve Kaiser Report. Entonces siempre hay otro que responde, ¡qué vergüenza! No pienso volver a dirigirte la palabra, no vuelvas a entrar en mi casa y del pastel de calabaza ya te puedes ir olvidando. Así pues, hola planeta Tierra, bienvenidos a nuestro mundo. ¿Stacy? Max, demos gracias al mundo por concedernos este episodio de Kaiser Report muy cerquita ya del capítulo 1000. Seguimos en Carolina del Norte, donde vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias con la madre de Max. Nos encontramos al borde del lago Jordán, un lago artificial financiado con dinero federal que sin embargo está contaminadísimo y lleno de sustancias tóxicas, lo cual no es de extrañar a tenor de las políticas económicas neoliberales que tenemos por todo el mundo. Efectivamente, puede ser una metáfora acertada de las tensiones que se están viviendo en la esfera política estadounidense acerca del papel del gobierno federal y de la empresa privada. El gobierno federal puede construir cosas hermosas como el lago que ven a mis espaldas, distintos parques por todo el país, hasta se puede ganar la Segunda Guerra Mundial o incluso la NASA puede enviar al hombre a la Luna. Ya saben, esas cosas buenas que puede hacer un gobierno. Lo que pasa es que hay gente que cree que los gobiernos son el diablo hecho carne y que no hay que hacer nada para impedir que las empresas hagan vertidos tóxicos en lagos como este, haciéndolos no aptos para el baño. Bueno, yo creo que ya que estamos en Acción de Gracias, también tenemos que agradecerle al mundo el buen tiempo que estamos teniendo, porque fíjate que sol hace, y eso que estamos a finales de noviembre. De hecho, las pistas de esquí han abierto ya. En Londres, en cambio, el tiempo seguro que es gris y lluvioso, así que tenemos suerte de no estar allí. Pero ya que hoy es Acción de Gracias, vamos a hablar de los europeos capitalizados voluntariamente. ¿Qué me dices? ¿Capitalización voluntaria? ¿Qué es eso? Vamos a verlo en el siguiente titular. Monte Paschi inicia una recapitalización interna de sus tenedores de bonos, capitalizando más de 4.000 millones de euros en bonos junior. Estamos hablando del banco más antiguo del mundo, fundado 4 años antes de que Colón descubriera América y se la robara a los indígenas, a los que, por cierto, les siguen arrebatando sus tierras, como sucede año tras año con los indios de Dakota del Norte, en este caso para la construcción de un oleoducto. ¿Y para qué van a devolvérsela? ¿Mejor construir un casino cada vez? El robo de sus tierras es un tema que se repite cada día de Acción de Gracias. El caso es que Monte Paschi, que se fundó antes incluso del descubrimiento de América por parte de los blancos europeos, está en serias dificultades. Sus acciones han caído un 99%, tienen un montón de deuda tóxica, y ya que no pueden vender deuda en los mercados porque nadie la quiere, se les ha ocurrido un plan ingenioso para recaudar capital. Monte Paschi planeaba despedir al 10% de su plantilla, cerrar sucursales y vender activos para solicitar a los inversores una captación de fondos por valor de 5.000 millones de euros, en lo que sería su tercera recapitalización en 3 años. Sin embargo, dada la falta de interés por parte de los nuevos inversores, la clave estaba en la conversión voluntaria previamente filtrada de su deuda subordinada, que si se ejecutaba de forma exitosa, limitaría la cantidad de nuevos fondos necesarios. Esa capitalización afectaba solo a los tenedores de bonos junior. Se calcula que los inversores minoristas tienen en su poder unos 2.000 millones de euros en deuda subordinada senior de la entidad. Como contaba Reuters, el mes pasado la conversión podría no afectar a los pequeños inversores, dado que si se las aplicara, habría que publicar un folleto de emisión, lo que retrasaría el lanzamiento de la oferta. Sin embargo, ahora da la sensación de que todo el mundo se verá capitalizado voluntariamente. Este no es más que un nuevo capítulo en la larga historia de la ingeniería financiera que han diseñado los bancos para rescatar a los tenedores de bonos, a algunos accionistas y a algunos directores generales. Aunque sí han podido hacerlo en los últimos 30 o 35 años, ha sido gracias a que los intereses no han dejado de bajar. En la época de Reagan, los intereses se situaban en el 20%, mientras que ahora están en el 2%, lo que significa que cada vez que hay que refinanciar alguna catástrofe bancaria o económica en algún lugar del mundo, se puede aplicar la política de prolongar y fingir, reempaquetando toda la basura y reflotándola con una tasa de cupón más baja, pero a más largo plazo, o con alguna tasa de cupón o de interés que resulte atractiva para el capital que hay disponible por todo el mundo. Un capital que asciende a billones de dólares por culpa de los bancos zombies, que como son técnicamente insolventes, no prestan dinero,
por lo que la moneda que emiten los bancos centrales se dedica exclusivamente a refinanciar su deuda zombie. De ahí que en los balances generales existan esos grandes depósitos de capital. Un capital que no se presta y que no da lugar al crecimiento económico necesario para generar los ingresos fiscales que hacen falta para poder saldar la deuda. Sin embargo, ahora, con la Trumpflación, como la llaman, asistiremos al fin de la tendencia alcista en el mercado de deuda con una caída que hará que los intereses suban. Lo he dicho desde el primer día. Sea lo que pretende hacer Trump, que a algunos puede llegar a parecerles un torbellino moderno de excelencia presidencial, lo hará en un entorno de intereses al alza. Sí, al final de la primera parte del programa del último día contábamos que, según Bloomberg, los mercados consideran que hay prácticamente un 100% posibilidades de que la Reserva Federal suba los intereses. efectivamente, de que suban los intereses. Sin embargo, eso equivale a aflojar una estafa Ponzi, y tú ya has dicho en los últimos 4 o 5 años que una estafa Ponzi no se puede aflojar. Monte Paschi ha sobrevivido durante cientos y cientos de años, recordemos que es más antiguo que el continente americano, pero no parece que vaya a sobrevivir a esta estafa Ponzi, porque mientras que durante cientos de años la entidad había mantenido un comportamiento prudente y racional, de repente decidió sumergirse en el mundo de los derivados, la deuda y el apalancamiento. Al final acabará hundiéndose a la vez que Estados Unidos. Ellos lo venden con el argumento de que más vale tener un porcentaje de algo que un 100% de nada. Por eso les dicen a los accionistas y a los tenedores de bonos: miren, el banco está a punto de quebrar, vamos a refinanciarlo. Y tenemos pensado darles una parte de esa refinanciarización de la entidad. Así al menos recibirán un porcentaje de algo, y ese algo algún día puede tener algún valor. Lo que pasa es que ahora que los intereses van a empezar a subir, la venta va a ser un auténtico fracaso y los accionistas y tenedores de bonos recibirán un 0% de nada. Y en cuanto eso suceda en uno o dos bancos más, se producirá un contagio. Si no se recapitaliza Monte Paschi de una forma que el mercado considere satisfactoria, se empezará a analizar los balances generales de otros bancos y ajustar el valor de sus activos a su valor real de mercado. Entonces nos daremos cuenta de que el problema es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Si recuerdas, la crisis del 2008 empezó en Francia cuando el BNP hizo un análisis ajustado al mercado de una cartera de valores y se dio cuenta de que valía un 40% menos de lo que se había dicho. Fue un caso de reajuste a la baja aislado. Lo que pasa es que entonces los banqueros se dieron cuenta de que si el valor real era un 40% menor, al resto de carteras podía pasarles lo mismo. Así pues, la economía mundial es técnicamente insolvente y carece de liquidez después de que la congelación crediticia del 2008 y la crisis financiera que provocó la eliminaran por completo. Y encima, la respuesta que se le dio al problema fue seguir emitiendo moneda para inflar el mercado de deuda y que los intereses no dejaran de bajar. Ahora bien, al contrario que Reagan, que partió de unos intereses del 20% que dieron lugar a una tendencia alcista en el mercado de deuda que ha durado 30 años, Trump se enfrenta a una tendencia a la baja que puede durar 5, 10, 15 o incluso 20 años, lo que significa que el costo que supone financiarse no va a dejar de aumentar. Gracias a esa tendencia alcista de los últimos 30 años que se traduce en una bajada de los intereses, el mercado inmobiliario y el mercado bursátil no han dejado de subir. Porque, por ejemplo, cuando una persona vendía su casa, el interés que tenía que pagar el comprador era menor que el que había tenido que pagar la persona en cuestión hacía 2 o 3 años, cuando se la compró. En cambio, si ahora los intereses empiezan a subir, cada vez habrá menos idiotas que puedan refinanciar la compra a un interés menor. En fin, además de todo eso, también nos encontramos inmersos en un proceso de desglobalización que ha quedado patente con la victoria de Trump y también con el Brexit, el tema del que trata nuestro siguiente titular. La globalización ha hecho que, al aumentar el tamaño de los mercados y tener que enfrentarnos a la eficacia de los productores chinos que cuentan con muchos millones de trabajadores a su disposición, los precios hayan disminuido. Así pues, ahora que nos encontramos sumidos en un proceso de desglobalización, lo lógico es que los precios vayan a subir, aunque eso puede traducirse en un fortalecimiento de la economía doméstica. Vamos a ver ya ese titular sobre el Brexit, que tiene que ver con este proceso de desglobalización y de capitalización forzosa que convierte la deuda en capital. Consecuencias del Brexit. Suben los precios en el Reino Unido tras su decisión de abandonar la Unión Europea. El Brexit empieza a notarse en los bolsillos de los consumidores británicos.
Desde que el pasado 23 de junio los británicos decidieran abandonar la Unión Europea, la libra ha caído en torno a un 18% respecto al dólar y el euro, disparando con ello el precio de las importaciones. Una subida de precios que empieza a manifestarse, por ejemplo, con el Armagedón de la pasta de levadura, como lo denominan ellos. Sí, a mí me gusta bañarme desnudo en pasta de levadura, por eso su precio se ha disparado. Pues, ¿qué quieres que te diga, cariño? La pasta de levadura es muy espesa. Pues es el orgullo de los británicos. Es algo que he aprendido al vivir en Londres, que la levadura está por todas partes. Ya sabemos que Apple ha subido los precios de los iPhone, iPad y MacBook un 20% en el mercado británico. Por ejemplo, el precio base de un Mac en Estados Unidos es de $1.299, mientras que en el Reino Unido es de 1.575 por culpa de la libra. Y esa subida de precios empieza a extenderse a los productores locales, a pesar de su esfuerzo por no incrementarlos. El Brexit nos está arruinando. Sin entrar en demasiados detalles comerciales, nuestros costos de impresión se han triplicado prácticamente respecto a cuando abrimos la empresa hace 4 años. Y eso se debe principalmente al rumbo que ha tomado la libra, explicaba la editorial independiente Galley Beggar Press a sus clientes en un boletín de noticias en el que les instaba a comprar más libros. Según la editorial, los costos de impresión han pasado de 1,50 libras a unas 3 libras, en gran parte por culpa de la caída de la divisa, porque la mayoría de los productos que utilizan para la impresión, como el papel, son importados. Lo que está haciendo la editorial es intentar financiarse mediante micromecenazgo, prometiéndoles a sus clientes que si se gastan 1.000 libras en libros, su director le enseñará las posaderas a Boris Johnson y lo eclipsará por completo. Y parece que lo está logrando porque ya ha conseguido recaudar algo de dinero. La verdad es que esto de los eclipses y las cosechas encaja muy bien con Acción de Gracias. Bueno, un poco. Boris Johnson es un personaje de inteligencia eclipsada que se pasea con sus posaderas al aire sin decir nada que tenga un mínimo sentido común. El caso es que cualquiera que se haya ido de vacaciones a una isla, como las Islas Caimán, a relajarse un poco, se habrá dado cuenta de que las cosas están mucho más caras, incluida la comida, porque hay que importarlo todo. El Reino Unido ha decidido aislarse del resto y la consecuencia natural de esa decisión es que los precios suban. Eso de que el Brexit contribuiría a la producción y a las exportaciones puede funcionar dentro de 10, 15 o 20 años, y siempre y cuando se construyan las fábricas necesarias y se dé trabajo a los ciudadanos del Reino Unido. Pero mientras se empobrecerá y se privará de derechos a unos cuantos millones de británicos. ¿Quién sabe cuántos? No se les puede separar del resto. Cuando se descubrió América, no había forma de saber que había gente viviendo en el nuevo continente que resultó estar habitado. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo globalizado que se está desglobalizando y mirando cada vez más hacia adentro. Los precios van a aumentar como consecuencia de la subida de los intereses y todo se volverá más caro. Por eso la vida tendrá que hacerse de una forma más local. Llevamos años diciéndolo y muchos de nuestros invitados han explicado que se trata de un proceso natural, de un ciclo. Recordemos que el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos rinde homenaje a la cosecha, que no es más que un ciclo. Y en todo ciclo las cosas empeoran, se pudren y proporcionan nutrientes al suelo que generan crecimiento en algún otro lugar. Todos estos productos moribundos que tenemos, como la economía británica o el Banco Montepaschi, acabarán por pudrirse y con un poco de suerte darán lugar a algo mejor, ya sea un nuevo sistema financiero o una nueva economía, quién sabe. Ese es el mensaje de Acción de Gracias que quiero transmitirle hoy al resto del mundo. Hablando de cosas que se pudren, no olvidemos que el queso Stilton es típico del Reino Unido. En fin, si no quieren ustedes pudrirse como el queso, coman más pasteles. Así podrán ver la segunda parte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Randy Boller, expresidente del Partido Demócrata en Carolina del Norte. Bienvenido de nuevo, Randy. Gracias. Fui presidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte. Muy bien, Randy. Antes de las elecciones le preguntamos qué habría hecho mal Hillary si finalmente ganaba Trump. Y usted nos dijo que si finalmente Trump resultaba ganador, eso significaría que se habría impuesto en estados como Michigan. Pues bien, ha demostrado tener toda la razón. Da la impresión de que Trump puso esos estados en el punto de mira y agarró a Hillary por sorpresa. ¿Qué le parece?
Yo creo que el Partido Demócrata y los responsables de campaña de Hillary tendrían que haber analizado lo sucedido en las primarias con Bernie Sanders, que se impuso en Michigan en una batalla muy igualada, que también ganó en Wisconsin y que prácticamente empató con Hillary en Missouri, y todo por una serie de cuestiones relacionadas con los tratados comerciales como el TLCAN o el TPP. La clase trabajadora estaba molesta con Hillary. Sí, ya avisó usted de ello. Ahora bien, achacar la derrota a Hillary y al hecho de haber señalado con el dedo a otros candidatos de otros lugares es un error por parte de los demócratas. Yo no creo que haya que señalar con el dedo a nadie. El partido debería ser consciente de que nominó a una candidata que todo el mundo sabía que tenía debilidades y que estaba bajo investigación por parte del FBI. Aunque eso fue mala suerte, no digo que las acusaciones sean fundadas. Pero el caso es que Hillary ganó las primarias. Lo que pasa es que por una serie de factores estructurales ha acabado perdiendo. No obstante, conviene recordar que Hillary ha ganado el voto popular. Factores estructurales como Como la supresión del derecho a voto de algunos ciudadanos en estados como Wisconsin, Pensilvania, Florida, Carolina del Norte o Michigan, que hace más difícil lograr el objetivo. Y por eso hay organizaciones como la Asociación Nacional para el Progreso de los Negros que lo han llevado incluso ante los tribunales. De acuerdo. ¿Y el sistema electoral le parece un problema estructural? Desde luego que sí. Se trata de un vestigio del pasado que tenemos que modificar o al menos reformar. Pero ambos partidos conocían las reglas del juego. Es cierto que el sistema electoral se puede reformar, pero es algo que Hillary ya sabía. Da la sensación de que Trump ha sido más listo que su oponente en todos los aspectos, en algunos de los cuales el Partido Demócrata hizo oídos sordos a la realidad y cometió errores desde el punto de vista estratégico. Bueno, yo creo que las elecciones exigían un candidato del cambio, requisito que cumplían tanto Sanders como Trump, mientras que el mensaje de Hillary se limitaba a decir, juntos somos más fuertes, y a mejorar ligeramente el legado de Obama. Si la gente exige cambio y el mensaje que transmite un candidato es mejorar ligeramente las cosas, ese candidato tiene todas las de perder. Pero porque decían que la gente se equivocaba, que ellos sabían lo que era mejor para el pueblo estadounidense. ¿No le parece que una estrategia así está abocada al fracaso? Bueno, eso de sabemos lo que quiere la gente es una estrategia que se emplea desde hace mucho. Lo que quiere la gente es tener dinero en el bolsillo. El descontento social que tenemos se debe a las desigualdades de riqueza e ingresos y al estancamiento de los salarios. Los ciudadanos del cinturón del óxido de Estados Unidos no ganan más dinero que antes y encima se sienten marginados en su condado y en su estado. Por eso es normal que se hayan inclinado por Trump, porque es como un corte de mangas figurado al resto del mundo. Trump también ha mantenido una posición muy sensata respecto a un tratado de comercio como el TPP, sobre el cual Hillary siempre se ha mostrado, en el mejor de los casos, ambigua. Y ahora, con Trump, el TPP se ha parado. Los ciudadanos del cinturón del óxido, a quienes se ha definido como un atajo de deplorables, se dieron cuenta de que ese sofisticado tratado iba a perjudicarlos. Por eso votaron en su contra. Bien, hay que considerar que el Partido Demócrata también se oponía al TPP. Yo asistí a la convención demócrata como delegado de Sanders y puedo decirle que había cientos de personas con carteles en contra del tratado, o sea, que a las bases no les parecía bien. Sí, pero Trump les ha robado el mensaje. Como hombre de negocios, Trump supo darse cuenta de que le convenía, fijándose en lo que hacía Sanders, que aglutinaba a más gente en sus mítines que el propio Trump. De acuerdo. Desde el 2008, los demócratas han perdido el 10% de su representación en el Senado, el 19% en la Cámara de Representantes, el 20% en el Poder Legislativo y al 36% de sus gobernadores, mientras los medios del cinturón industrial no dejaban de vaticinar la muerte del Partido Republicano, cuando los que estaban al borde de la extinción parecían ser los demócratas. Es un ejemplo de desconexión con la ciudadanía. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado tiene mucho que ver con la llamada estrategia sureña de Nixon. Y es que, aunque durante décadas los demócratas fueron mayoritarios en el sur, ahora los estados sureños son territorio republicano. Si recuerda, cuando en las primarias demócratas Hillary se impuso a Sanders en los estados del sur, ya dijimos que en las elecciones esos estados no los iba a ganar el Partido Demócrata. Solo ganó en Virginia porque la parte norte del estado ha cambiado, con un segmento del electorado más sofisticado y mejor formado que ha hecho que se impongan los demócratas. Sin embargo, el desplome de los republicanos que vaticinaban los medios tras la victoria de Obama
y al que acaba de referirse usted se debe a una falsa predicción demográfica. La gente cree que el voto de los afroamericanos, de los estadounidenses de origen asiático y de los hispanos va a ir a parar siempre a los demócratas, cuando eso no tiene por qué ser así. Para ello, los demócratas tienen que ofrecer un mensaje que además influya en la vida de los ciudadanos. ¿Qué le parece? Ahí está el problema. ¿Y qué ha pasado en Kentucky? Porque los demócratas han perdido el poder legislativo del estado que controlaban desde hacía 100 años. Ahora los demócratas ya no ostentan el poder legislativo de ningún estado sureño, además de haber perdido un montón de gobernadores. A mí me parece que aquí hay algo más que un par de meteduras de pata estratégicas. Es problema de mensaje y de ponerlo en práctica. ¿Solo un problema de mensaje y de puesta en práctica o hay algo más? Porque en las campañas políticas de hace 8, 12 o 20 años, el mensaje se difundía a través de la industria publicitaria, que creaba una serie de reclamos brillantes y atractivos como el de Ronald Reagan. Vuelve a salir el sol en Estados Unidos. En cambio, ahora nos encontramos en la era de la guerra de los memes, en la que un meme como la rana Pepe es capaz de confundir a todos los seguidores de Hillary y de dar energías renovadas a los partidarios de Trump en las redes sociales y en las webs de la derecha alternativa. Da la sensación de que los demócratas ni siquiera saben ya dónde está el campo de batalla. Derecha alternativa es un eufemismo para referirse a los partidarios de la supremacía blanca. O una extensión de los medios alternativos. Mire, los medios alternativos hemos plantado cara a la corporatocracia y a la cleptocracia que tan arraigadas están en nuestra sociedad desde hace años. Entre esos medios estamos RT y Kaiser Report, Democracy Now! Con Amy Goodman, Alex Jones o Sound Talk Radio. El problema es que en un momento dado la izquierda salió a la palestra y propuso reetiquetar a esos medios, vilipendiándolos y calificándolos de derecha alternativa para que pareciera que tienen que ver con los partidarios de la supremacía blanca. A mí eso me parece ir demasiado lejos. ¿Quiere usted decir que una página como Breitbart no exhibe una serie de símbolos que nos permiten llegar a la conclusión de que son partidarios de la supremacía blanca? ¿O qué sentido tiene poner una bandera confederada y acompañarla de la frase: el legado no tiene nada que ver con el odio? ¿Y cómo es posible que el Partido Demócrata haya perdido contra grupos como estos que desde hace 50 años mucha gente considera ácidos? Pues porque, volviendo a lo que decía usted antes, la izquierda no ha podido competir con ellos, simple y llanamente porque carece de mensaje. No ha sido capaz de luchar contra esos símbolos, contra los memes que proponía la derecha. Su discurso estaba vacío, más allá de insistir en eso de que Hillary es mujer, de que llevaba mucho tiempo queriendo ser presidenta y de que tiene un fondo de armario estupendo. Ese ha parecido ser el único mensaje de su campaña. La izquierda tenía mensaje. Ahí está Bernie Sanders. Pero él no ha sido el candidato. Ya lo sé. Yo solo digo que él sí tenía mensaje. A lo mejor ahora consigue hacerse con el control del partido. ¿Eso cree? El mensaje existe. Lo que pasa es que desgraciadamente se ha visto suprimido por las políticas económicas neoliberales que tantos adeptos han ganado. Ahí está la raíz del problema. Y sucede en ambos lados. Pero Hillary es el neoliberalismo hecho carne. Por eso. El caso de Sanders es distinto. Por eso yo no coincido con ella. De acuerdo. ¿Qué nos deparará el futuro, Randy? Porque el Partido Demócrata tendrá que reconstruirse después de la derrota. No queda otra. Los demócratas se encuentran totalmente hundidos. Están más perdidos que un pulpo en un garaje. ¿Cómo pueden salir a flote? En primer lugar, tienen que dejar de aceptar todo el dinero que aceptan y de centrarse tanto en las campañas presidenciales o para el Senado. Ese dinero hay que invertirlo en los partidos a nivel estatal y de condado, en la batalla ideológica a escala local, que es donde se ganan las elecciones. Aunque se trate de un proceso largo que puede necesitar 5, 6 o 7 ciclos antes de conseguir un puesto en el gobierno del condado o en la junta escolar de una comunidad en concreto. Los conservadores han tenido la disciplina necesaria para hacerlo, y ese mérito hay que reconocerlo. Sin embargo, esa disciplina les ha faltado a los demócratas, acostumbrados como están desde hace tanto tiempo a mantener el control. Ha llegado la hora de instaurar esa disciplina, de invertir el dinero en los ciudadanos
republicanos y de dejar atrás las políticas económicas neoliberales. Las bases del Partido Demócrata están en contra del TPP y de otros tratados de comercio. Ese sentimiento está muy arraigado en el partido y en el resto del espectro político. Y no olvidemos que, en muchos lugares como en Carolina del Norte, los votantes no afiliados a ningún partido, los independientes censados, son más numerosos que los republicanos. De acuerdo. Randy, permítame que haga una corrección. Usted es expresidente del Partido Demócrata de Carolina del Norte. Así es. Así ha quedado claro. Clarísimo. Sé que ha traído unos datos interesantes. ¿Qué dicen esos datos? Nos queda un minuto. Se trata de un informe de la Junta Electoral del Condado de Chatham sobre las papeletas provisionales. Los espectadores han de saber que todos los condados de Estados Unidos tienen una junta electoral y que cuando surge algún tipo de incidencia con un votante, esa junta electoral emite una papeleta provisional que no se contabiliza el día de los comicios. En un estado puede haber miles de papeletas de estas y en todo el país, cientos de miles o incluso millones. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínense que un votante se traslada de una ciudad a otra y solo vota al candidato presidencial, ya sea a Hillary o a Trump. Pues bien, la ley estatal hace que por culpa de ese cambio de domicilio, el voto se considere nulo. Esta tarde tengo previsto acudir a una reunión para decidir qué votos aprueban y cuáles no. La gente ha de estar pendiente de lo que sucede con la Junta Electoral de su condado, porque ese es el procedimiento democrático. Vamos, que la política se hace a nivel local. Exacto. Randy Boller, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias, Max. De nada. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Randy Boller. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.